Bienvenidos a la lección 5 de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos 6, 7 hasta capítulo 8, versículo 26. Este es el ministerio fuera de Galilea. Ahora vemos a Jesús comenzó en Capernaum, alrededor del mar de Galilea. Vamos a volver a ver el mar, pero también se extiende un poquito más el ministerio de Jesús, no solo en Galilea, sino también en las aldeas, las ciudades fuera de Galilea. Vamos a ver más encuentro con Jesús o entre Jesús y personas que no tenían ninguna conexión, ningún enlace con la cultura judaica. Vemos aquí en estos pasajes que todo el tiempo los discípulos, los que deberían reconocer a Jesús como Mesías, no entienden. Más bien podemos resumir toda esta sección con las palabras de Jesús en capítulo 8, 21, cuando Él dice a sus discípulos, ¿y cómo es que todavía no entienden? En capítulo 8 ya. 8 capítulos. Hemos ido por varios encuentros, milagros, enseñanzas de Jesús. Sin embargo, los discípulos todavía no entienden. Y la pregunta para nosotros es, ¿nosotros entendemos? ¿Nosotros reconocemos a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, como Marcos, como comenzó su evangelio? Entonces, otra vez estamos confrontados con esta realidad y tenemos que volver a recordarnos que este evangelio no se trata de simplemente contarnos la historia de Jesús, sino enseñarnos algo acerca de Jesús y hacernos, forzarnos a hacer estas preguntas. ¿Cómo es que todavía no entienden? Bueno, quiero orar por nosotros y comenzamos. Señor, gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra y pedimos, Señor, que nos acompañes en este estudio. Ayúdanos, Señor, ver cómo Jesús está entre cada hoja, Señor, no solamente haciendo cosas, sino la persona, la identidad, Dios mismo, quien se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a ver este Señor Jesús como nuestro Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro Rey. Pedimos, Señor, que ilumines nuestro tiempo para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio. Primero, como yo dije, queremos ver cómo Jesús está entrando ahora en las partes fuera de Galilea y vemos aquí en capítulo 6, versículos 7 hasta 13, vemos cómo Jesús envía a sus discípulos. Es interesante, comienza con Jesús llamó a los 12. Ahora, quizás los llamó de una colina a otra. Quizás no todos los 12 estuvieron con Jesús en los antecedentes. Claro que él había llamado a los 12, pero quizás algunos de ellos habían ido a sus casas. No sabemos. Algunos piensan que por el hecho que dice aquí que Jesús llamó a sus 12 discípulos, que quiere decir que ellos no estuvieron necesariamente junto a su lado. No es necesario forzar esta traducción o esa interpretación aquí. Pero es interesante que Jesús luego da autoridad a sus discípulos. Y esta autoridad, vemos, les dio, quiero cambiar el color, ya verde. Esta autoridad tiene raíz en esta palabra, apostelo. Apostelo, es la palabra apóstol. Y significa autoridad. Entonces, esta es la primera vez que vemos apóstoles. Es la primera vez que vemos a los discípulos llamados apóstoles. Y después, ahora en el resto del libro de Marcos, claro, vuelve la palabra discípulo, pero también en algunas ocasiones Marcos refiere a ellos como los apóstoles de Jesús.
Este es importante porque un apóstol no es lo mismo que un discípulo. Un discípulo, claro, es un alumno, es una persona, es un aprendiz, es una persona que estudia bajo las enseñanzas de un rabí, de un maestro. Pero un apóstol es alguien enviado con autoridad. Un apóstol es alguien que representa a quien le envía. Esta es una importante distinción. Poco a poco comenzamos a ver cómo los discípulos son los apóstoles. Sin embargo, como yo dije, toda esta sección podríamos resumirlo en esta pregunta de Jesús en capítulo 8. ¿Cómo es que todavía no entienden? Vez tras vez, milagro tras milagro, los discípulos no entienden la misión de Jesús, no entienden la identidad de Jesús, no entienden cuáles son sus roles, qué es lo que Él quiere lograr. Aunque son las personas internas rodeando a Jesús, ellos parecen más como personas de afuera, parecen más como los fariseos. Como hemos visto en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el miedo, temor, falta de fe o carencia completa de fe. Estos temas, estos rasgos, estos patrones que vemos en Marcos son las cosas que identifican aún a los discípulos. Y hay un propósito tras eso. Hemos visto que Marcos quiere presentar a los discípulos, como los apóstoles, como personas que no todavía entienden. ¿Pero por qué? Para forzarnos a nosotros también a hacer la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de discípulo? ¿Qué tipo de seguidor de Jesús soy yo? Bueno, los envía dos en dos, no sabemos exactamente por qué. En el Antiguo Testamento era necesario el testimonio de dos personas para dar validez. Quizás tiene algo que ver con eso. No sabemos y no vamos a pasar mucho tiempo realmente en este pasaje porque tenemos mucho que cubrir. Ustedes van a hacer un poco de lectura. Bueno, van a leer todos estos pasajes en su tarea, pero van a tener que responder algunas preguntas como tarea. Vemos, por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista y luego vemos la alimentación de los 5,000. Y después de la alimentación, ¿qué sucede aquí en la alimentación de los 5,000? No podemos leer todo. Pero aquí vemos, ¿no? Los apóstoles se reunieron con Jesús y ellos están en un lugar un poco alejado, apartado. No había ciudades cerca, no había Rappi, no había pedidos ya, no había ningún servicio para traer comida y había como 5,000, más porque vemos en los evangelios que nos cuenta que eran 5,000 hombres. ¿Acaso no había mujeres en ese día o niños? Entonces, probablemente estamos hablando de unos 7, 8,000 personas que están reunidos aquí. Y Jesús convierte los 5 panes y los 2 peces a suficiente comida para todo el pueblo. Y es algo que los discípulos no entienden, ¿ok? Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró el pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, más mujeres y niños. Pero luego llegamos a esto. Enseguida, versículo 45. Enseguida hizo que sus discípulos subieron a la barca. Ahora, enseguida, amigos, es como siempre, inmediatamente. Inmediatamente. Quizás la Reina Valera nos va a ayudar. Nope. Esto ni siquiera está en el pasaje correcto. Okay, vamos a corregir. Ok, enseguida. No. Literalmente dice inmediatamente. Inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieron a la barca y que se adelantaron a la otra orilla, a Bethsaida.
mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. ¿Sabe que solo 3 veces en los evangelios vemos a Jesús que se aparta para orar? Siempre él se aleja de los demás para orar. Nunca vemos a Jesús, digamos, orando públicamente. Vemos en la alimentación de los 5,000 que Jesús da una bendición o un agradecimiento por la comida a su Padre, pero no vemos una oración más continua. Y aquí Jesús se aleja, despide a la multitud, a la muchedumbre, y luego se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago. Eso es un dato importante. Y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenía el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. ¿Cuál es la conexión de esta historia con la anterior, de la alimentación de los 5,000? Recuerden que hemos visto en la primera parte de Marcos, y yo he dicho que a Marcos le gusta crear sándwiches. Tiene pasajes que tienen una relación una con la otra, uno con el otro. Por ejemplo, vimos la hija de Jairo y también la mujer con hemorragia, con las conexiones entre esas historias. Y también aquí vemos la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando sobre las aguas. Otra vez, no deberíamos forzar que estas historias simplemente están en el Evangelio de Marcos para contarnos lo que sucedió. Marcos está conectando estas historias, está conectando los relatos e inmediatamente nosotros deberíamos estar preguntando cuáles son las conexiones entre ellos. ¿Cuál es la conexión entre Jesús caminando encima del agua y la alimentación de los 5,000? Algo que los discípulos no entendieron. Entonces, esto es interesante aquí. Jesús despide a la multitud, se va a orar, pero ha enviado a sus discípulos en el barco. Ellos están en la mitad del lago. Entonces, inmediatamente nosotros podemos rechazar esta idea. Hay algunas ideas, explicaciones de cómo es que Jesús caminó encima del agua. El gran Alberto Schweitzer, quien creó este famoso movimiento, la búsqueda del Jesús histórico, como crítico de las Escrituras, él trató de decir que realmente Jesús, hubo una confusión de los discípulos. Como ya era muy de noche, era la madrugada, y los discípulos con todo su cansancio y sueño no podían ver bien. Y como hubo unos vientos fuertes, probablemente el viento hubiera empujado el barco hacia la orilla del mar y Jesús simplemente estaba acercándose y ellos no se dieron cuenta de dónde estaban. Pero no podemos evitar los detalles mencionados aquí. Si queremos encontrar el Jesús histórico, aquí está. Aquí está. El barco ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en la tierra. Y cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús casi quiso pasarles y seguir al otro lado del mar de Galilea. No sabemos. Podríamos, podríamos pasar horas tratando de pensar en qué exactamente quiere decir. Bueno, yo lo encuentro, yo encuentro una conexión con esta pequeña frase, con algo importante. En el Antiguo Testamento, leemos en Job 9 que Dios es quien camina sobre las ondas del mar. Dios. Leemos en Éxodo 33. ¿Alguien recuerda qué sucede en Éxodo 33? Dios pasa por largo frente a Moisés. Y como Moisés no puede ver la cara de Dios, Dios pone a Moisés en un rincón de la piedra, de la roca, para esconderlo un poco. Y luego Dios pasa de largo frente a Moisés. Y luego también en 1 de Reyes, capítulo 9, 19, encontramos Elías. Elías está huyendo de Jezabel y está bien triste porque piensa que es el único que es fiel y casi quiere morir. ¿Y qué dice Dios? Ya, sal de la cueva. Y luego le pasa un viento fuerte y Dios le pasó de largo frente a Elías. Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento en que Dios pasó de largo a las personas. Teofanías, expresiones y manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis 15, cuando Abraham está preguntando a Dios, pero ¿cómo es que me vas a dar descendencia? Y Dios le pone a dormir. ¿Y qué ve Abraham? Ve a la antorcha y la, ¿cómo se llama? No es una jarra, es la antorcha y era un contenedor para incienso que pasaba por entre los animales partidos en dos y pasaron de largo. Entonces hay una conexión aquí. No podría forzarlo yo, quizás, porque pasar de largo podría ser una frase común. Pero sin tener otra interpretación mayor o mejor, yo tengo que reconocer esto. Que Jesús hizo el intento de pasar de largo. Quizás es una señal a que Jesús es Dios. Ahora, yo estoy seguro que esto no es muy extraño a este texto. Pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Otra vez tenemos miedo. Ellos tienen miedo. Piensan ellos que es un fantasma. Literalmente ellos piensan que es un demonio. Hubo creencias en ese tiempo de fantasmas que vivían sobre las aguas y que era muy peligroso a veces entrar en el mar muy de noche. Era común pescar de noche, pero no a estas horas, no en medio de la noche, no en la madrugada. Y ellos están muy asustados. ¿Y qué dice Jesús? Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo.
En el libro de Juan encontramos varias ocasiones en que Jesús utiliza la frase ego eimi. Ego eimi en griego, a ver, ¿dónde podemos encontrarlo acá? Está en versículo 50. ¿Por qué no puedo encontrarlo? Aquí está. Ego eimi. No sé si pueden ver eso claramente en sus pantallas. Ese ego eimi es importante. Hay 8 en el libro de Juan. Y Marcos tiene su propio ego eimi. Aquí Jesús dice ego eimi. En el griego, tal como en el español, no es necesario decir yo soy. Yo puedo decir yo soy Scott, puedo decir soy Scott. Ahora en el español, al agregar el yo no es gran cosa. Yo puedo decir yo soy Scott y nadie va a pensar, "Ah, él es Scott". Nadie va a pensar eso. Sin embargo, era mucho más común en el griego simple usar el ego. No es necesario el eimi. Si nosotros traducimos Éxodo 3, donde Moisés se encuentra con Dios y el arbusto hablando con él, y Moisés le pregunta, si yo voy a los israelitas en Egipto, ¿qué voy a decirles? ¿Quién me ha enviado? Y Dios le dice, diles que yo soy quien soy, te ha enviado. Y de eso tenemos el nombre propio de Dios, Yahweh. Lo que en muchas de nuestras Biblias lo traducen como Jehová. Jehová fue la pronunciación común hasta, digamos, el siglo XIX. Pero aún desde ahí nosotros pensamos Jehová no es una buena pronunciación de estas 4 palabras en hebreo. No sabemos cómo pronunciarlos porque como era el nombre propio de Dios, los judíos eran prohibidos de decirlo, de pronunciarlo. Y por eso tenemos otros nombres de Dios como Elohim, Adonai, El Shaddai, otros nombres de Dios que podían ser aplicados en la Biblia sin tener que decir Yahweh. Por ejemplo, si tú coges una Biblia en hebreo de los judíos, ya solo el Antiguo Testamento, no vas a encontrar Yahweh ahí. En vez de poner Yahweh, ponen asteriscos. Simplemente para mostrar que ahí está el nombre de Dios, pero ni nosotros atravesamos de escribirlo. Entonces, ok, ¿a qué voy? La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, okay. El Antiguo Testamento fue traducido en el griego y eso se llama la Septuaginta. En la Septuaginta, en Éxodo 3, ¿cuál es el nombre de Dios? Ego eimi. Ego eimi. Yo soy. Entonces, cuando Jesús utiliza el mismo título o nombre propio de Dios, ¿qué está diciendo? En versículo 50, no lo captamos muy bien en el español, tampoco en el inglés. Es casi lo que dije. Nosotros no lo captamos muy bien, pero Jesús está diciendo aquí, ánimo, yo soy Yahweh. Este es bien importante, bien importante. No deberíamos pensar que Jesús se está acercando al barco para decir, oh, no, soy yo Jesús. Amigos, es su buen amigo. Tranquilicen, descuiden, ¿ya? Soy yo nomás. No. Jesús te está diciendo, tranquilícense, porque yo soy Dios. Yo soy Yahweh.
no tengan miedo. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Simplemente están asombrados. Todavía no tienen fe, todavía no creen, todavía luchan a entender lo que está pasando. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Entonces, ¿cuál es la conexión entre Jesús caminando sobre el agua y los panes? La conexión no es solamente que Jesús es un hacedor de milagros. La conexión es que Jesús es Dios y no hay nada imposible para Él. Lo que debían ver ellos en la alimentación de los 5,000 es que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Recuerden lo que vimos en el primer capítulo? Que la llegada de Jesús es igual a la visita ¿de quién? De Yahweh. Y Marcos sigue en ese mismo tema. No está simplemente contando los diferentes relatos y eventos de la historia y la vida de Jesús. Está arreglando los eventos en un orden específico para mostrarnos la identidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Él es Yahweh, Él es la visita de Jehová. Pero ellos no entendieron. Se quedaron asombrados, de miedo, literalmente, de miedo. Ellos no saben qué hacer con este Jesús. Ok, vamos a seguir mirando. Vamos a pasar un poquito más abajo. Tenemos este encuentro de la mujer sirofenicia. Y quiero leerles algunos pasajes de esta sección anterior de Marcos 7, de este encuentro de Jesús y los fariseos. Este también es interesante. Miren conmigo en versículo 5. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Lo que había pasado es que los fariseos encontraron a los discípulos de Jesús comieron sin lavar bien sus manos. Era una costumbre de lavar las manos, literalmente bautizar las manos, varias veces para comenzar a comer. Bueno, ellos comían bastante con la mano. Realmente no es una mala idea. Pero los fariseos están molestos. Porque si Jesús es alguien especial, si es quien estuvimos esperando, entonces, ¿por qué sus discípulos no siguen las tradiciones? Y Jesús, versículo 6, les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honran si sus enseñanzas son mandamientos humanos. ¿Por qué ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? Ahora, en eso Jesús no está diciendo que está bien comer con manos sucias. Ok, eso es importante ver. Lo que sí está diciendo es: ustedes priorizan tradiciones sobre el verdadero mandamiento. Miremos más abajo en versículo 14. Jesús volvió a llamar a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Entonces Jesús está utilizando este encuentro con los fariseos como un momento de enseñarles que lo que realmente contamina a una persona es lo que sale de la persona. Entonces, en eso nos está ayudando a entender la ley. Otra vez, Jesús está presentándose como un tipo de sacerdote, interpretando la ley. Luego miremos
al versículo 18. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? Ahora está hablando a sus discípulos. ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre o su estómago, y al final va a parar en la letrina. Con esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Muy bien. Aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia, la insensatez. Todos estos malos vienen de adentro y contaminan a la persona. Tenemos una enseñanza importante aquí de Jesús, una enseñanza sacerdotal. ¿Y qué es? Que la contaminación de la persona viene de adentro. No es lo que hace una persona, sino quién es y qué tiene adentro. Esto podría ser el resumen del Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Pero aquí encontramos una pequeña enseñanza de Jesús en que claramente es lo que sale de la boca, lo que contamina o no una persona. Jesús fue muy claro con los fariseos en Mateo 12 cuando él dijo, de la abundancia del corazón, la boca habla. Entonces aquí Jesús, en su confrontación con los fariseos, los religiosos de su día, los que deberían creer en él, lo rechazan. Y ahora llegamos a la mujer sirofenicia. Versículo 24. De ahí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, primero deja que los hijos que quedan satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. La mujer le respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Cuando pensamos, este es un encuentro muy interesante, muchas veces muy difícil también de interpretar. Primero, cuando Marcos dice que es una mujer griega, no quiere decir que es de Grecia, sino que es una mujer completamente no judía. Jesús ahora en esta parte de Marcos del Evangelio se está encontrando con personas que no tienen ningún fondo judío. No entienden ellos el Antiguo Testamento, probablemente nunca habían escuchado, probablemente nunca habían ido a una sinagoga. Esta mujer no era de Grecia, más bien era de Sirofenicia, era de una región mucho más al norte de Sirio, de Fenicia. Entonces ella probablemente no sabía nada de Mesías, Hijo de Dios, de Yahweh, de todo lo que acabamos de ver entre la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando, esto, ego en mí. Ella no hubiera conectado eso. Ella hubiera escuchado ego en mí y hubiera pensado, ya, muy bien, eres tú.
Pero aquí encontramos verdadera fe. Y eso es el contraste que Marcos quiere que veamos. Esta mujer se arroja a los pies de Jesús, ¿ok? Y le rogaba, quiere indicar que varias veces le pedía expulsar este demonio de su hija. Y tenemos esta respuesta extraña de Jesús. Jesús le dice, primero deja que los hijos queden satisfechos. Ahora, ¿quiénes son los hijos? Porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. ¿Por qué Jesús llama a esta mujer un perrito? Para los judíos, el perro no era un animal domesticado, no era una mascota. Los perros eran, por muchos años yo he vivido aquí en Cusco, en el distrito de San Jerónimo, que como un chiste, como una broma, hemos dicho que hay más perros que hay gente en San Jerónimo. Porque es cierto que en la noche se puede ver bandas, grupos, muchedumbres de perros que pasan por las diferentes calles. Y son 30, 40 perros que andan juntos, que devoran toda la basura y luego en la mañana hay basura en todos lados. El perro en San Jerónimo era un poquito más como el perro del primer siglo. No era suavecito, no era una mascota bien querida en la casa, no tenía nombre. Los perros en ese día, tal como Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, no echan sus perlas a los cerdos ni a los perros. Entonces, refería a las personas que no creían en el Evangelio como perros. Entonces, no podemos evitar esto. Jesús está llamando a la mujer un perrito. Ahora, es cierto que aún en el griego usa el diminutivo. No es perro, sino perrito. Y algunos, la primera postura, wow, eso es terrible, lo siento. Es esta. Por el hecho que es perrito, Jesús de alguna manera estaba suavizando la palabra y no estaba en ningún sentido ofendiendo a la mujer. Que para la mujer eso no fue ofensiva. Que llamarla a un perrito no es tan realmente fuerte. Eso es una postura y es la postura común. Y dentro de esa postura trata de entender que lo que Jesús está diciendo es que hay un orden específico, que primero salvación tiene que venir a los judíos y luego a los no judíos. Y los hijos en la mesa, aquí en nuestro pasaje, estos hijos que tienen que quedar satisfechos, primero son los hijos de Israel, los judíos, y luego los de afuera. Esta es una postura muy común. Vemos también que Pablo en Romanos 1 dice que la salvación vino primero a los judíos y luego a los griegos. Entonces, con esa idea entendemos algún orden de la salvación que vino primero a los judíos. Ahora, hay una parte de eso que está bien. Es cierto que el cristianismo, Cristo vino de Israel. Jesús nació un judío, sin duda. Nació en Belén, ciudad de David. Entonces, Jesús es israelita. Sin embargo, esta idea de que la salvación viene primero a los judíos y luego a los no judíos no tiene mucho acuerdo con este pasaje mismo. Si es así, si lo que Jesús está diciendo aquí
que primero los hijos tienen que quedarse satisfechos. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué hasta ahora todo el ministerio de Jesús ha sido en Galilea? No era una región donde la mayoría eran judíos fieles. Ahora, había judíos, había sinagogas, por supuesto. Pero Galilea era mucho más al norte de Judea. Jesús termina sus años de ministerio en Judea, no comienza en Judea, en Jerusalén, en Jericó, en Belén, en Betania. No vemos a Jesús ahí en el sur, lo vemos en el norte. Y aquí encontramos a Jesús ¿dónde? En Tiro y Sidón. ¿Por qué está ahí? Eso ni siquiera es en Galilea, es al norte. Tenemos fuertes problemas tratar de mostrar o interpretar las palabras de Jesús, que lo que Jesús está diciendo es que hay un orden específico, que primero la salvación tiene que venir a los judíos y luego a los no judíos. Tanto que hay una creencia completamente desarrollada acerca de eso, se llama dispensacionalismo, la idea de que Jesús vino primero a Israel, vino primero a los judíos. Pero como los judíos rechazaron a Jesús, luego, plan B, paréntesis, Dios salvó a los no judíos. Si este encuentro con la mujer sirofenicia hubiera terminado con versículo 27, podríamos decir que postura número 1 aquí es cierto. Que Jesús simplemente está explicando que hay un orden específico y que esta mujer no puede esperar sanación de su hija. No todavía. Porque primero Jesús va a los judíos y luego le va a visitar. Pero no es lo que sucede y por eso me quedo inquieto. Para mi postura, la primera postura no me satisface, no me basta. Porque luego la señorita es sanada. Jesús expulsa al demonio. ¿Por qué? Si los judíos son primeros. Jesús mismo, significa que Jesús mismo ha roto lo que dijo. Ahora reconozco que la única otra postura podemos decir que en vez de llamar esto perrito, que la primera postura se enfoque en la idea que hay un orden de salvación, que la salvación vino primero a los judíos. Hay una segunda postura que no es muy común. No van a encontrar quizás en sus comentarios. Entonces quizás estoy equivocado. Yo creo que Jesús sí está llamándola un perrito. Y es feo. Para mí es feo. Yo creo que Jesús intencionalmente utiliza una palabra vulgar para hablar de esta mujer. Porque Jesús es Dios. Jesús sabe exactamente cómo va a responder a la mujer. Tenemos que tener cuidado de eso. Porque no deberíamos pensar que todo es una jugada, que Jesús está haciendo trampas todo el tiempo, pero es inevitable que Jesús sabe exactamente qué están pensando las personas. Recuerden el encuentro de Jesús cuando Él estaba enseñando y hicieron un hueco en el techo y bajaron su amigo, y luego los escribas que estaban ahí dijeron, ¿cómo puede perdonar pecados? Y Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, Jesús leyendo sus mentes, digamos, yo creo que lo mismo está sucediendo aquí. Jesús aquí, postura 2, quiere decir que Jesús confronta los estereotipos
del día. Los 12 discípulos, los que estuvieron con él, los que estuvieron en la casa, porque él está tratando de esconderse en la casa de alguien. Y esta mujer viene y lo encuentra y le rogaba, como la viuda en Lucas 18, la viuda que rogaba al juez injusto. Esta mujer ruega a Jesús que expulsara de su hija el demonio. Y Jesús usa una palabra para ella, que todos los que estaban en la casa ni lo hubieran pensado. Jesús la llama un perrito. Hubiera podido llamarla un perro. Jesús es un judío. Supuestamente es un rabí, es un maestro. Esta mujer no tiene por qué hablar con él. Ni siquiera. Tenemos que entender el contexto cotidiano, la cultura de ese día. Esta mujer no debía ni siquiera referirse a este hombre Jesús, pero le ruega por su hija. Y Jesús responde utilizando una palabra ofensiva. Ahora sí lo suaviza. Jesús simplemente dice perrito. Pero todos que estaban sentados ahí con él hubieran pensado, bien, ella es un perrito. No hubieran pensado una segunda cosa. Y Jesús lo hace a propósito para incitar o llamar la respuesta de esta mujer. Y ella dice, es verdad, Señor. Es verdad, Señor. Pero hasta los perritos comen las migas. Comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Jesús ve en esta mujer que aún rompiendo las barreras culturales, rompiendo las barreras de racismo que existía como nunca en el judaísmo, Jesús rompió estas barreras del racismo y creó el escenario para esta mujer, para poder expresar su verdadera fe. ¿Y cómo responde Jesús? Ay, muy bien, mujer, tienes mucha fe. Te felicito. Pero como dije, primero la bendición a los hijos y luego a los perros. No. Creo que es en Lucas en Mateo. En el otro evangelio, que Jesús dice, qué grande fe. Por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. La hija ni siquiera está allí. Me encanta este encuentro. Me encanta este encuentro. No hay quizás mejor ejemplo del ministerio de Jesús y cómo una fe y seguimiento de Jesús debe romper cualquier barrera de racismo en nuestro país. Lamentablemente, amigos, he escuchado a personas llamar a los venezolanos perros. He escuchado a las personas llamar a los quechua perros. He escuchado a las personas llamar a los morenos, los que tienen descendencia de África, perros. Jesús aquí no está utilizando el título como una manera de degradar a la mujer. Él está rompiendo realmente las barreras, porque Él, por lo que dice a ella, parece que Él está dando la respuesta cotidiana.
Como dije, todos que estaban ahí en la mesa hubieran escuchado las palabras de Jesús y no hubieran pensado nada. Ningún discípulo estaba ahí pensando, Jesús, no seas tan fuerte, ¿ah? Caramba, no es un perro, ¿ah? Es una mujer. No. Ellos hubieran escuchado las palabras de Jesús y hubieran pensado lo mismo. Esta mujer es un perro. No merece nada. La bendición del Mesías, del Yahweh, es primero a los judíos. Y si hay algunas migas, pueden caer a los no judíos. Pero Jesús, por incitar la respuesta de la mujer, completamente rompe este estereotipo, confronta el racismo cotidiano. Y por eso me encanta, me apasiona este pasaje. Es bien complicado. Yo sé que no es muy fácil leer eso. Es muy fácil caer en pensar que Jesús aquí literalmente está llamando a la mujer un perrito. Y sí lo hace más suave por decir perrito que perro. Yo creo que eso es intencional. Pero no podemos decir aquí que Jesús está mostrando un orden porque luego Jesús sana a su hija. Este pasaje, tal como todos los sándwiches que hemos visto en Marcos, conecta con el pasaje anterior, que era el encuentro de Jesús y los fariseos, los escribas, de lo que contamina a una persona. Para los judíos, los no judíos estaban permanentemente contaminados. ¿Por qué? No solamente porque no tenían la Biblia, no solo porque no tenían a Yahweh. Había manera de convertirse a judío. No. Ellos vieron a los no judíos como impíos por sus obras, por sus actos, pero no tenía nada que ver con su falta de fe. Cuando los judíos trataron de evangelizar y crear un seguidor de Yahweh, se enfocaban en las cosas externas, tal como los fariseos y los escribas del pasaje justo anterior que esto. Y Jesús enseñó claramente, no es lo que entra en el cuerpo que te contamina, no es por lo externo, no es por el color de tu piel, no es por dónde naciste, no es por el idioma que tú hablas o por en qué casa naciste o por de dónde vienes. No es tu nacionalidad que es valioso, es todo lo que es interno. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este encuentro con la mujer sirofenicia muestra que cualquier persona puede ser seguidor de Jesús. Esta mujer no tiene ningún fondo judío. Es un verdadero no judío. Pero quizás, en todo capítulo 7 es la gran muestra de fe. Si damos un repaso de todas las personas en el Evangelio de Marcos y quién manifiestan una fe verdadera, no vamos a encontrar a las personas que esperábamos ver. Más bien vamos a encontrar personas como esta mujer que muestra su gran fe en Jesús. Ella reconoce que este hombre no es como cualquier hombre. Este hombre es Dios. Este hombre es Dios. Bueno, ahí nos quedamos en nuestro estudio y como dije, en la tarea van a poder interactuar con otros pasajes tratando de ver las mismas cosas. Para mí es hermoso ver este lado del autor de Marcos, que él quiere que nosotros nos confrontemos con estas cosas. Quizás una persona leyendo este pasaje hubiera dicho, esa mujer sí es un perro. Los fulanos de tal son perros. Pero amigo,
Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es romper las barreras culturales, romper los estereotipos, romper las presuposiciones que nosotros tenemos sobre otras culturas. Por eso no hay racismo en el reino de los cielos. No hay, no hay etnocentrismo, la idea que mi identidad étnica, no ética, étnica, mi identidad, mi nacionalidad es mejor que las demás. Todos nosotros, no importa de dónde venimos o dónde nacemos, todos nosotros sufrimos de este racismo y Jesús nos llama a romperlo. Jesús encontró una verdadera fe en esta mujer mientras los discípulos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Probablemente completamente confundido. Probablemente completamente perdido. ¿Por qué Jesús sanó a la hija de esta mujer? No entiendo. Amigos, ¿dónde estás tú con tu seguimiento con el Señor? ¿Estás como uno de los fariseos, los escribas, los discípulos, que deberían reconocer a Jesús a quien realmente es, simplemente llenando la cabeza de información? ¿Por qué estás llevando este curso? Espero que sea para conocer este Hijo de Dios. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es el ego en mí? El gran yo soy. Los fariseos, mientras ellos están preocupados por manos sucias, Jesús está buscando verdaderos creyentes, quien tiene una fe interna, que luego, claro, produce obras, pero comienza en el corazón. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos bendiga en este estudio de este evangelio tan importante. Cuídense, amigos, que el Señor los acompañe en sus estudios.